comienzo la pequeña charlita o cápsula. Saludo a todos los queridos compañeros del canal La Llave de los Misterios, y con mi compañero cronovisor hemos decidido hacer una pequeña cápsula para recordar casuísticas clásicas de la ufología mundial, nacional e internacional. Así que cada cierto tiempo traeremos casos acá. Es verdad que algunos ya se han tratado, qué sé yo, pero para nosotros es una forma de mantener vigente la ufología, lo que nos gusta, nuestra pasión, nuestra afición. Así que haremos estas cápsulas cada cierto tiempo, recordando casos o manteniendo casos vigentes. Y es una forma de investigar y es una forma de mantener, como decimos nosotros, la ufología. En esta oportunidad trataremos la supuesta, porque en todo caso o casuística ufológica debemos ocupar la palabra supuesto, porque nunca se han probado los casos, nunca se han ratificado las teorías, sino que siempre han quedado en la nebulosa. Así que trataremos ahora, hoy día, la supuesta abducción del señor Travis Walton, norteamericano, residente en el estado de Arizona. Esto pasó un 5 de noviembre de 1975. Pasaremos a relatar el caso, a hacer un pequeño relato, para darle paso a nuestro compañero cronovisor, el cual terminará el caso con su apreciación final. Bueno, Travis Walton, como todos saben, era un leñador norteamericano y residente del condado, del estado de Arizona, con 5 compañeros. Todos leñadores viajaron a talar árboles a una zona conocida como White Mountain. El grupo tuvo un duro trabajo ese día y hubieron momentos de tensión o peleas entre Travis y un compañero de nombre Alan Dallas, que al parecer era el más conflictivo del grupo. Terminada la jornada, inician el camino de vuelta al pueblo, y es precisamente acá donde atestiguan que se produce el fenómeno. Es una intensa luz roja proveniente del interior del bosque. Ellos se imaginaron algún incendio o algún accidente aéreo. Sin embargo, esa luz roja se movía, avanzaba y se movía hacia la carretera. Ya en la carretera, Travis toma la decisión de bajarse del vehículo y ve un enorme objeto suspendido en el cielo, emitiendo luces. En un momento dado, según los testimonios de los leñadores, este objeto lanza una luz que atrapa a Travis y lo lanza a varios metros, dejándolo inconsciente. Sus amigos, presa del pánico, arrancan el motor del vehículo y huyen del lugar. Luego, debido al peso de su conciencia, los haría detenerse y regresar por Travis. Mike, que era el mejor amigo de Travis, del grupo de leñadores, le dice a sus amigos que bajaría solo a buscarlo, y así lo hizo. Revisó el lugar y no encontró ningún rastro de Travis. Ya en el pueblo, el sheriff o policía del lugar, de apellido Waiter, no les creyó el suceso que les contaban. Y ocurrió que el grupo de leñadores quedó más frustrado y preocupado, ya que su amigo no aparecía. El sheriff, nombrado de apellido Walter, al día siguiente coordina la búsqueda del leñador, ocupando gran cantidad de hombres y recursos aéreos, resultando infructuosos todos los intentos de búsqueda y quedando los leñadores muy mal parados con la sociedad y con el pueblo, con sospechas directas de haberle dado muerte a Travis. El pueblo los veía con desconfianza y eran acosados por la prensa. Mike y los chicos se someten a un polígrafo o detector de mentiras que lo impulsó el mismo sheriff de la policía, saliendo bien de este examen o favorable. El sheriff insiste en someterlos de nuevo a otro detector de mentiras,
o a otro examen, a lo que el grupo y Mike se niegan rotundamente. Acá viene lo sorprendente. Mike recibe una llamada, transcurrido casi 6 días de haberse perdido el señor Travis, y era una voz conocida. Concurre inmediatamente al lugar de donde lo habían llamado, y era justamente Travis, que estaba en un estado muy deplorable. Estaba desnudo y aterrorizado, en estado de shock, siendo hospitalizado de inmediato por sus familiares y sus amigos. Días después, el leñador trata de retomar su vida, pero un día cae en una crisis y su familia trata de hacerle unas regresiones hipnóticas para recordar qué realmente lo que le había pasado. Fueron bastantes sesiones de hipnosis. Lo que recordó Travis es, por decirlo, increíble. Travis asegura haber sido despertado en un cuarto de metal o una habitación totalmente metálica. Estaba tendido de espalda. Sentía mucho dolor de cabeza y en su pecho. Era observado, según él, por extrañas criaturas, con cabezas calvas, de no más de 1,5 metros. Sus cabezas eran muy grandes, los ojos también, narices, bocas y orejas muy pequeñas. Travis se puso histérico y lo golpeó, alejándolos un momento de él, pero ellos volvieron a acercarse y él tomó un objeto para defenderse. Él se defendió, los seres salieron de la sala y fue entonces cuando Travis intentó o aprovechó huir. Travis encontró una salida, pero fue en ese momento cuando se topó con otro ser, que era un hombre de aspecto humanoide, por supuesto, mucho más grande que él y más musculoso, con pelo rubio, ojos avellanados, muy alto. Entonces Travis intentó comunicarse o hablar con este hombre, pero no fue aceptado por él. Lo que hizo este ser es entrarlo a otra sala o a otra habitación donde habían otros seres altos como él, rubios, de ojos almendrados, y le han puesto o le pusieron una máscara de un material plástico o semejante al plástico en su nariz o rostro, que lo dejó inconsciente total. Lo último que recuerda es estar tendido, desnudo, sobre la autopista, viendo al platillo volador despegando hacia arriba. Ya habían transcurrido prácticamente 6 días. Comentario final. Vamos a hacerlo bien reducido el caso para que hayan opinión o si quieren comentarlo, por supuesto. Se especula que los extraterrestres han estado experimentando con seres humanos desde muchos siglos atrás y recién ahora se conocen gracias a los medios científicos y tecnológicos que poseemos en la actualidad. A Travis se le encontraron cicatrices y marcas en su cuerpo y cara. Nunca creyó que él había desaparecido por 6 días y para él solo fueron unas horas su desaparición. Pregunta: ¿cuántos seres humanos desaparecen a diario y no nos damos cuenta? Quizás muchos no son devueltos, quizás están muy lejos, pero no está lejos el día también de que conozcamos la verdad de todo, y puede ser que esta verdad no sea de nuestro agrado. Eso sería el relato que hacemos del caso. Le doy paso a mi compañero cronovisor. Cambio. Hola, buenas noches. A partir de este relato podemos plantear algunas preguntas. Voy a plantear 2 aristas solamente, para reflexionar sobre la efectividad de los métodos de detección de mentiras. En nuestro caso, el polígrafo.
creado en 1938 y contando con innumerables ocasiones de mal funcionamiento, mala interpretación de los datos o personas que al parecer han encontrado una manera de engañar al polígrafo. También relacionado a nuestro ámbito y a este caso en particular, como hemos mencionado en otras ocasiones, están los relatos obtenidos a partir de las regresiones. Ambos procedimientos en la actualidad no son considerados como pruebas irrefutables en un juicio, ni tampoco constituyen método válido para conseguir evidencias contundentes que soporten el escrutinio de la comunidad científica en general. La pregunta es entonces, ¿por qué seguimos confiando en el polígrafo? ¿Será que no hay nada mejor? Ahí les dejo esa pregunta, esa reflexión. Ahora, para la última reflexión, voy a comenzar contándoles cómo fue que yo me llegué a enterar de esta historia. Supe por primera vez de este caso en los años 2000, el 2004 posiblemente. Yo tendría unos 17 años y fue un amigo de ese entonces que me comentó sobre la película Fire in the Sky de 1993. Así que mi primer acercamiento al caso fue justamente a través de la película, que además prometía estar basada en una historia real. Años más tarde me enteraría de la existencia del libro The Walton Experience de 1978, escrito por el mismo Travis Walton, y de los detalles, por supuesto, del caso en cuestión, del caso original. Pero lo que más me sorprendió en su momento, yo con mis 17 años aproximadamente, es que era la primera vez que se escuchaba sobre un relato donde los alienígenas fueran violentos, de hecho, agredían físicamente al sujeto abducido. De ahí lo de las cicatrices, las marcas que presentaba Travis Walton. Antes solamente se había escuchado relatos sobre encuentros del primer tipo, segundo tipo o tercer tipo, pero siempre presentando a los extraterrestres como investigadores neutrales que a veces realizaban experimentos con seres humanos, pero siempre con cuidado de no dañarlos. Incluso en algunos casos tomando a una persona y llevándosela de viaje a conocer mundos fantásticos maravillosos. Pero nunca, por lo menos yo nunca había escuchado un relato donde los aliens fueran activamente violentos, malvados, dañinos, que le causaran dolor y se podría decir incluso hasta tortura a la persona abducida. Todos estos son trascendidos, por supuesto, como bien recalcaba Omar, la gran mayoría de los casos de la casuística es bastante poca la evidencia que los respalda y por algo el fenómeno ovni sigue siendo un misterio. Esto puede sonar algo obvio para los miembros del canal, pero allá afuera hay mucha gente que se plantea la siguiente pregunta. Si estos seres son tan avanzados, entonces ¿por qué van a hacerle daño a un ser humano? Es algo que mucha gente cree en la actualidad, que estos seres tendrían que ser esencialmente buenos. Bueno, yo he rastreado esta idea del conocimiento ligado a la bondad de los actos, y llegué hasta el filósofo Platón. Resulta que en la teoría de Platón, la raíz de todo mal es la ignorancia. Es como decir que no hay maldad propiamente tal en el ser humano, sino que se cae en los vicios y en la comisión de los crímenes porque no se ha aprendido aún la virtud. O quien hace el mal es porque no conoce algo mejor. Esta teoría tiene mucho sentido hasta que la contrastamos con la realidad. Sin ir más lejos, aquí en nuestro barrio nomás, Latinoamérica, nos encontramos con incontables situaciones de personas que, teniendo gran inteligencia y amplios conocimientos, lo ocupan para delinquir o para alcanzar sus objetivos, no importando a quién destruyan en su camino. Voy a terminar
terminar con una frase del físico británico Stephen Hawking, quien pensaba que si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería mucho más parecido a cuando Colón desembarcó en América. Te doy el pase, Omar. Muchas gracias, cronovisor. No había escuchado, tú sabes que no nos habíamos escuchado, sino que cada uno hizo su construcción. Te felicito porque te quedó genial. No es que los tiremos flores entre nosotros, pero lo encontré genial. Yo lo que hice fue reconstruir el caso, lo que pasó realmente. Así que eso sería, compañero, eso sería, lo hicimos cortito, preciso, para no dar más como dice, no llenar mucho el espacio. Ahora, si quieren comentarlo, por supuesto, si quieren hacer alguna pregunta, sería lo ideal. Lo que sí queremos dar las gracias antes que termine a muchos compañeros que están ayudando, en este momento están ayudando también algunas compañeras, especialmente con los afiches a Lucía, a Enzo Cufo y varios más. Entre todos podemos hacer algo y podemos apoyarlo. Así que doy el paso para que lideren el canal y si quieren comentar o hacer alguna pregunta. Cambio. Hola chicos, debo admitir que nunca había escuchado, yo no veo ni nada de ufológico. Suena ridículo, pero así es. Y no tenía idea de este caso. Lo encuentro muy interesante. Y como decía ahí Cronovisor, la violencia con que se le dio a esta persona. No sé si después de él, después de ese tiempo han habido otras abducciones así violentas. Pero en ese momento me imagino cómo tiene que haber sido para los que lo escucharon, ¿no? En esa época, no conociendo tanto de esto. Y también, como decía el cronovisor, bueno, uno nunca tiene pruebas, algo tangible que ver. O le creemos o no. Bueno, uno elige creerle. ¿Por qué él mentiría? Habría que pensarlo. Y lo que él vio, lo que él describe es como muy como lo que uno ya conoce, ¿no? Como lo que se ha sabido después, la forma de estos ET, qué sé yo. Así que gracias. Bueno, queda sala abierta para todos los compañeros que se encuentran en este momento conectados para que hagan sus preguntas. Hola, buenas noches. Felicitar a Francisco y a Omar por este excelente caso. Y quería hacer algunas preguntas. ¿Por qué Travis Walton habla de dos extraterrestres o dos tipos de extraterrestres diferentes en la nave? Y lo otro, que este caso igual es un caso bien mediático en la prensa norteamericana, y quería preguntarle a Omar si él piensa que esto es más un constructo social de la prensa norteamericana, objetivamente hablando, más que un caso verídico de abducción extraterrestre. Muchas gracias y felicitaciones. Hola compañero, ¿cómo estás, agente? Mira, sobre la primera pregunta, estaba recordando. Eso es lo curioso, porque siempre se especula que hay dos tipos de seres. En esto siempre se ha dado el caso, o sea, no siempre, pero se repite el caso de las abducciones que se ven siempre gente sobre una mesa, como una especie de quirófano, y los que los manipulan son unos seres chiquititos, de ojos grandes o cabezas grandes, nariz chica, como decíamos ahí, que son llamados los grises. Le fueron puestos ese nombre. Lo curioso de Travis Walton, que dice que después, posterior de haberse liberado de todos esos exámenes y toda esa manipulación que le habían hecho los seres diminutos, calvos, él se encuentra con otro ser, que ya es una persona ya más con forma humana, pero mucho más alto que él. No habla de la estatura, no especifica la estatura, pero dice que era mucho más alto, de aspecto nórdico o medio germánico, rubio, de ojos almendrados, y lo hace pasar a una sala. En esa sala había muchos más seres como él, como el alto. Entonces,
¿Qué conclusión se puede sacar de esto? Es una opinión personal, no es lo que puede ser, sino que es una opinión del que está hablando. Y se ha comentado de que estos seres pequeños, llamados los grises, podrían ser especies de, ¿cómo se puede decir?, servidores de los anteriores mencionados, de los altos, de los humanoides nórdicos, porque ellos no hacen eso, sino que los que hacen la manipulación, los exámenes, lo que recuerda a la gente que fue abducida, es que fueron hechos por estos seres diminutos. Y como que estos seres les servirían a los otros seres, como empleados, como, no sé cómo definirlo. Y es el hecho de que así ha ocurrido siempre en los relatos. Esa gente no se mete, los seres más altos, eso no se involucran en eso. Entonces, ahí se especula también, y con esto concluyo, de que estos seres serían como especies de autómatas pero orgánicos, como robots pero orgánicos, que no poseen sentimiento, ya que ellos hacen los experimentos con los seres humanos y no demuestran ningún sentimiento, ni de pena, ni de bondad, nada. Entonces serían como una especie de seres al servicio de los otros. Esa es la opinión que yo tengo. Y sobre lo otro, compañero, claro, hay refutaciones del caso. Hay bastantes refutaciones. Nosotros no las incluimos con el compañero cronovisor porque quisimos hacer algo diferente. Pero sí hay refutaciones, por supuesto. Siempre se especula después de todas estas cosas que son montajes, que posiblemente fue montado para tener notoriedad, para hacerse famoso. Incluso se cuestionaba el polígrafo, ¿cómo se llama? El examen que le hicieron a los leñadores, que es el polígrafo o el detector de mentiras, que no había sido bien, ¿cómo se llama? No lo habían hecho bien, que había sido hecho de manera no lógica o mal hecho. Entonces, hay muchas refutaciones, por supuesto, pero la verdad las cosas que no me gustaría entrar en ese tema, puesto que no lo sabemos. No sabemos ni siquiera que si fue verdad o no verdad lo que relata Travis Walton. Hasta el día de hoy lo relata. Mira, lo que te puedo agregar, para terminar, que él, si bien es cierto que es muy violenta la abducción, como decía el compañero cronovisor, él tampoco estuvo muy de acuerdo con la película que se hizo posterior, en los años 90, que me parece que fue Fire in the Sky, Luces en el cielo. Dice que, si bien es cierto que fue violenta, ahí en la película le agregan otro poco más. Él no está de acuerdo con algunas cosas de la película. Así que eso es lo que te puedo agregar. Cambio. Oye, Omar, una duda que me quedó. ¿Cuántas veces fueron sometidos al polígono detector de mentiras? Me parece que una sola vez. Por el relato que tiene Travis, o sea, no Travis, sino que los compañeros. El mejor amigo de Travis era un joven de apellido, o sea, de nombre Mike. Ese era su mejor amigo, que era como el líder del grupo. Me parece que el sheriff o la policía los hizo someterse a ese polígrafo una sola vez. Después, posterior a eso, como me parece que les salió favorable a ellos, quisieron hacerlo de nuevo y ellos se negaron. Ellos se negaron porque dijeron que simplemente no estaban para eso y tenían que creerle. Era su palabra contra el mundo. Así que fue una sola vez, compañero. Cambio. Claro, eso como parte de la investigación, ¿no? Y bueno, en el caso personal de Travis Walton, él fue sometido al polígrafo en otra ocasión, después posterior, pero fue un caso de un programa de televisión que lo invitaron. Lo invitaron a contar su experiencia en un programa de televisión y sin previo aviso le
lo invitaron a someterse al test del detector de mentiras. Por lo menos eso es lo que cuenta él. Él cuenta de que, como se dice coloquialmente, lo arrinconaron para volver a someterse al detector de mentiras en un programa de televisión. Y en ese mismo programa, claramente con la intención de desacreditarlo a él. Y en ese caso, claro, los resultados del detector de mentiras no eran tan concluyentes, eran más confusos. Entonces, bueno, ese episodio le agrega un dato más a toda esta nebulosa de lo que se habla del caso, lo que se escribió sobre el caso y los secretos que Travis Walton se va a llevar a la tumba también. Muchas gracias, muchachos, y felicitaciones por esta espectacular exposición. Hola, saludos. Una pregunta. ¿En algún momento estas personas, por así decirlo, estas entidades, dijeron ser extraterrestres? Eso sería mi primer duda, ¿no? Si se identifican de alguna forma como extraterrestres. Y una segunda pregunta que espero no ofender a nadie, pero no pude evitar reflexionar. Si estos seres llegaran a ser nuestros creadores, ¿estarían disculpados de hacer lo que quieran con nosotros? Si ellos fueran los que dijeran, bueno, nosotros somos tales, somos los que los hicimos ustedes, ¿estarían dispensados de hacer lo que quieran con nosotros? Cambio. Se cayó, compañero, se cayó, retome, cambio. No sé si se escuchó ninguna de las dos preguntas, hice dos preguntas, nomás díganme si se escuchó por lo menos una, cambio. Sí, se escuchó bien y lo alcancé a oír decir cambio. Yo, lamentablemente, mi conexión bajó un poquito los gigas y te escuché la primera. Te escuché eso de que si en algún momento ellos dijeron si eran extraterrestres. Yo pienso que no. No, por todo lo que nosotros leímos y hemos investigado lo que hay, o sea, lo que hay en los registros, la bibliografía y lo que hay en todo. Me parece que no, compañero. Lo que pasa es que ellos lo relacionaron con extraterrestres. ¿Por qué? No lo sé. Porque en el fondo nosotros ya en este momento manejamos muchas otras alternativas. En estos tiempos ya, otras teorías, qué sé yo, del origen de estos seres. Pero siempre, un dato curioso, siempre se le relaciona con extraterrestres. O sea, exoplanetarios, o sea, fuera de seres que no son del planeta. Pero no, en ningún momento a él le dijeron, o sea, prácticamente no le dijeron nada, sino que lo manipularon, por lo que se ve, lo manipularon, y él cuando quiso comunicarse con el que parecía más con forma de hombre, el gigante, no, tampoco le habló, tampoco quiso hablarle. Así que solamente yo creo que lo relacionaron con extraterrestres, nada más, cambio. Ok, como Omar no escuchó la segunda pregunta fue, si estos seres llegaran a ser nuestros creadores, quienes vinieron y de alguna forma nos pusieron aquí, si llegara a ser así, ¿estarían dispensados de hacer lo que quisieran con nosotros? La pregunta se me vino porque de repente se dispensa mucho a Dios de decir, bueno, Él que nos creó y puede hacer lo que quiera con nosotros. De ser así, si estos seres fueran nuestros creadores, ¿estarían dispensados de alguna u otra forma? Cambio. Cronovisor, ¿tú quieres contestarle? Cambio. Sí, por supuesto. Bueno, cada quien tiene su opinión. Hay los compañeros que están presentes en el grupo pueden dar su opinión si es que quieren. Desde mi punto de vista, no lo dispensa de culpa o de castigo o de reproche en el caso de que fueran los creadores, por una razón muy simple.
En el caso de nosotros mismos, de la especie humana, cuando tú tienes un hijo, de cierta manera tú lo traes a la vida, tú junto con tu señora, bueno, la mujer de hecho es quien da a luz a este hijo. Entonces se podría decir que tú con tu mujer son co-creadores de esta nueva vida. Y en ningún caso eso nos dispensa de maltratar a un hijo. Porque es un ser que tiene su conciencia propia y tiene su voluntad y su inteligencia y su derecho a buscar la felicidad y todos los derechos que corresponden. Perdona por lo pedestre de mi respuesta, pero sin ir más lejos, sin hablar de creación, esa es mi opinión. Ok, tengo una pregunta respecto a estos seres. ¿Se saben por qué motivo o cuáles son las razones por los motivos que están detrás de la adopción? ¿Hay algún motivo? Y lo otro, si es que se ha encontrado evidencia física o algo más o menos que podría indicar el porqué de la adopción de por parte de estos seres a Travis Walton. ¿Cambio? Buenas, yo no sé si voy a pisar uno, perdón, yo quería introducir permiso a la palabra. Ustedes saben que yo fui torturar a un niño. Yo le fui a torturar terriblemente. Serio. ¿Y sabe qué hizo yo? Apenas le tiré los pantalones y puse otros, porque él se había cagado. Sí, serio. Él se había cagado en sus pantalones y yo entendí que fui a trocar sus pantalones y fue la mayor tortura. Él se cagó tanto que fue muy difícil de limpiarlo. ¿Qué dijo? No entendí mucho. ¿Podría explicar? No entendí la palabra, o sea, la pregunta. Yo le quisiera contestar a Omar, mi tocayo, que parece que está haciendo una pregunta. Mira, Omar, se ha especulado tanto de por qué se ha secuestrado a seres humanos. No son secuestros normales, porque el secuestro que conocemos nosotros lo hace un ser humano. En este caso son seres que no sabemos su procedencia. Y en este caso tampoco se supo. Yo hice una pregunta ahí, pues, ¿cuántos seres humanos desaparecen a diario y no nos damos cuenta? No lo sabemos. Las teorías son muchas, Omar. Está primeramente, por ejemplo, el asunto de lo genético, que posiblemente, esas son teorías, son solamente teorías. No hay ninguna que esté probada. Que solamente lo harían por sacar material genético de nosotros, que todavía tenemos material genético puro o qué sé yo, que a ellos les sirve, ya que a lo mejor su raza está siendo, ¿cómo se dice?, ya degradada, están padeciendo quizás la falta de genes buenos y se están, como te dije, como es la palabra, no la tengo en este momento, degenerando quizás, no sé si será un buen término utilizarlo, degenerando su raza, y vienen a buscar material genético. Yo me inclino más por esa teoría, porque no sé por qué unos seres tan avanzados, que son capaces de venir de otro mundo o de otra dimensión, digamos, vienen a hacer esos experimentos con seres como nosotros, con seres humanos. No, realmente nunca lo he podido entender. Y dicen que esto viene de siglos atrás, sino solamente ahora, en estos siglos, el anterior o sino que esto viene de mucho atrás. Lo que pasa es que antes no se podía saber, ya que no estaba la tecnología, ni estaba ¿cómo se llama?, los medios científicos, para darse cuenta que una persona había sido abducida. Así que yo me inclino más por ese lado, Omar. Es una teoría que a mí nada más que me identifica, pero hay más, hay bastante más. Cambio. Se parece harto el caso a este chileno que pasó en Coñaripe Alto, donde igual lo abdujeron, y es muy similar la historia, habían como grises, seres altos, pero tampoco recuerda nada. Entonces a mí me llama la atención que dos casos tan alejados geográficamente tengan las mismas características.
Ok, y la otra pregunta, ya que, bueno, este personaje ha sido sometido, entiendo yo, para un examen por parte de estos seres, que estuvo desaparecido durante unos días, y mi pregunta es si que hay evidencia sobre eso, evidencia física, sobre esos supuestos exámenes que tuvo esta persona afectada por parte de estos seres. Yo te contesto, Omar, sí, harta evidencia física. El señor Walton, cuando fue encontrado, hizo una llamada telefónica a su mejor amigo, que era Mike, y ya habían transcurrido casi 6 días, casi una semana, imagínate. Faltaba medio día para los 6 días más o menos, o un poco menos, un poco más. Entonces lo encontraron desnudo, con diferentes marcas en su cuerpo, y en especial su cara. Tenía, por ejemplo, un orificio en no recuerdo si el lado izquierdo o derecho del ojo, me parece que era el ojo derecho, un orificio justo al lado del ojo, y morado, por supuesto, por haber sido hecho por alguna especie de aguja, qué sé yo, una punzación. Y tenía su labio roto, su labio superior roto. Eso era en su cara, aparte de bastantes hematomas dentro del cuerpo, como los golpes que seguramente él mismo tratando de defenderse de los seres. Y cuando fue abducido también por esa luz, también cayó al suelo. Dicen que lo levantó como 3 metros los testigos, la luz, y cayó, y después, posterior a eso, se desapareció. Así que evidencia física sí tenía. Cambio. Hola, ¿qué tal, gente? Buenas noches. Bueno, ahí hace rato que los vengo escuchando. No voy a opinar puntualmente sobre el caso, eso, como bien dijimos antes, ya la gran mayoría lo conocemos. Ahora, yo lo que les dejo ahí, una pregunta, ¿no?, que me hago yo, y quizás les quepa a ustedes y ustedes también se la hagan, si es que ya lo pensaron, cosa que creo que sí. Todo esto que presenta el señor Walton, ¿es la prueba de que fue abducido? Para mí no. Para mí no. Es la prueba de que algo le pasó, sí, claramente. Ahora, por eso que presenta, irrefutablemente fue abducido. No. Y un pequeño punto de vista, para hacerlo muy cortito, no busquen ni pretendan la prueba irrefutable, esa evidencia incuestionable, porque no existe. Todo lo que cualquiera nos pueda venir a presentar siempre va a ser cuestionable. Es una foto, la foto es cuestionable, es un video, el video es cuestionable, es un testigo, el testigo va a ser cuestionable. Por eso pregunto, el hecho de que este hombre presente ciertas particularidades físicas, ¿eso es la evidencia irrefutable de que fue abducido? No sé a ustedes, a mí con eso no me alcanza. Igual cada quien es libre de pensar lo que quiera. Me gustaría hacerle una acotación al amigo que acaba de hablar. Yo creo que la prueba más verídica que una persona tiene es su relato. Fíjate que al menos en Chile nosotros cuando tenemos un caso de una persona abusada sexualmente nos pasa un poco lo mismo que con los extraterrestres. No hay ninguna prueba en muchos casos. Y fíjate que la variación del testimonio es lo que incluso se usa en los juicios para ver si la persona está diciendo una verdad o una mentira. Muy bien, voy a aprovechar de conectar esto con la pregunta que estaba haciendo Omar, el otro Omar, el Omar bueno.
sobre la evidencia. Claro, constatamos aquí que Travis Walton hizo constatación de lesiones, como se dice por lo menos aquí en mi país, sobre los moretones y el tipo de heridas que él presentaba. Ya, de eso hay registro. Pero por supuesto, como mencionaba aquí el compañero también, la causa de esas heridas es lo que está sujeto a interpretación. No tenemos la prueba de que efectivamente sufrió estas heridas o estos moretones dentro de una nave extraterrestre. Esa prueba no la tenemos todavía. Y otro tipo de pruebas físicas también, como comentaba Omar, sería el caso de que él trajera, por ejemplo, un implante o algún tipo de objeto físico del interior de la nave, por ejemplo, una pipeta, por decirlo así, o un par de pinzas del laboratorio extraterrestre dentro de la nave, por ejemplo, que él hubiera podido traerse de vuelta. Claro, no hay ese tipo de pruebas físicas. Te devuelvo el cambio, Omar, por si quieres comentar las otras preguntas. Sí, pues, si yo entendí la pregunta de Diego, gracias Diego por preguntarlo. Efectivamente, no, en estos casos, en general en todos los casos ufológicos, carecemos de pruebas, y si no estarían resueltos, no estaríamos tratándolo acá, porque si bien es cierto que el caso es conocido, es bien conocido, por supuesto, yo lo conocía de mucho tiempo, pero es casuística clásica, como dije en un comienzo de lo que expuse. ¿Y por qué se vuelven a tratar? Porque simplemente no se han resuelto, sino que hay mucha, como te dijera yo, hay muchas teorías al respecto, muchas soluciones, si podemos decirlo. El hecho de que haya tenido marca, como bien dice Diego, no es prueba de que haya sido abducido. Lo que sí al señor Walton le da más peso es su relato posterior, o sea, su recuerdo de lo que a él le pasó. Ahora también se puede decir, claro, él lo puede haber inventado. Eso es parte de las ¿cómo es la palabra? Refutaciones del caso. En todo caso, hay partes, el lado A y el lado B, si es que quieren llamarlo así. O qué sé yo, la opinión contraria. Pero él se le une su relato que mediante hipnosis, según él recordó dónde había estado. Para él fueron horas, pero en realidad él se perdió casi 6 días. Imagínense ustedes, y para él fueron horas que estuvo en esa nave. Efectivamente no se trajo nada, porque yo creo que estos seres, si es que realmente pasó, estamos poniéndolo Diego en una situación de que si realmente pasó, esa es la verdad, no podemos nosotros asegurarlo. Yo creo que estos seres también no son tontos. Ellos, al devolver un ser humano que fue experimentado o fue manipulado, se preocupan de que no se venga con nada. O sea, obviamente si toma un instrumento y lo trae, ya es una prueba de que ellos lo manipularon. Y por último le hacen exámenes al instrumento y ven que a lo mejor el metal no es una lesión terrestre, y ahí podemos elaborar quizás cuantas cosas más. Pero ellos parece que toman esa precaución, porque siempre la gente en los casos que por lo menos yo he leído o he visto que no se traen nada, absolutamente nada. Ese es el caso. Parece que Omar quería hacer una pregunta por ahí, el tocayo cambió. Sí, mi última pregunta, pero ya por la última intervención que hizo Cronovisor, me la respondió. Lo que iba a preguntar es, bueno, ya que hay evidencia física, la última pregunta era esa, pero era que si hay algo relacionado con las dos cosas, o sea, la evidencia física más un implante o algo por el estilo que nos indique, que nos podría respaldar esa idea de que fue abducido y que se podría colaborar. Pero bueno, ya la respondió, ya dijo que no hay implante, no hay
como algo que colabore un poco más. Entonces, no, excelente, eso era todo, por mi parte también. A ver, dos cositas ahí, vamos por partes. Número uno, el que haya, por ejemplo, traído un instrumento extraterrestre. ¿Cómo nosotros podemos determinar que eso es extraterrestre? Porque no sabemos de qué aleación está hecho, porque desconocemos su procedencia. Esas dos cuestiones, por así decirlo, para mí tampoco sirven para afirmar que sean extraterrestres. Hubiera ayudado, nos hubiera dejado quizás un poquito más tiempo pensando, pero como les digo, para mí no existe la prueba irrefutable ni la evidencia esa determinante que nos demuestre eso que tanto todos estamos buscando. Y en cuanto a lo que decía el otro muchacho, ¿no? Que esto o que lo otro le da fuerza a su relato, si creerle o no creerle. Yo particularmente he llegado a una conclusión muy mía, muy particular, quizá a ustedes les sirva, quizás no, que es que por más que el relato de una persona no sea cierto, no significa que dicha persona nos esté mintiendo. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo esto lo asocio mucho con el caso del chileno Claudio Pastén. Para mí el hombre fue ahí al Cajón del Maipo, se puso en una piedra, se recontradurmió, tuvo en su sueño un viaje cósmico, por así decirlo, y cuando despertó recordó absolutamente todo, que para él fue muy vívido, y para él le pasó eso. Y él lo cuenta siendo verdad, porque para él es verdad. Ahora, eso es solamente para él, porque el hecho de que él haya sentido todo eso no significa que todo eso haya ocurrido realmente. Entonces, no es cierto, pero él no está mintiendo. ¿Que podría ser aplicable este caso? Sí, por supuesto, y a un montón más también. ¿Es así? No, no lo sé. Es simplemente una teoría mía muy particular. ¿Por qué? Porque yo sí, y acá es donde me contradigo, para darle credibilidad a todos estos relatos necesito esa prueba irrefutable, esa evidencia contundente. Pero bien, como les dije antes, esa prueba y esa evidencia no existen. Entonces es como que estamos un poquito complicados. Cambio. Sí, me ha hecho mucho. Una consulta para Diego. Y ahí sería mi última intervención, ya definitiva. Yo concuerdo contigo, estoy totalmente muy en línea con lo que comentas. En el plano de escepticismo, soy bastante escéptico igualmente, pero en el caso hipotético de que se encuentra algún tipo de implante, y esa tecnología no se encuentra por acá en ninguna parte, aunque se encuentre de esa manera, se podría decir, bueno, es un artefacto tecnológico que no existe. Bueno, aparentemente no tenemos la tecnología, pero que tampoco podríamos afirmar si es de origen extraterrestre. Tampoco, ¿verdad? Sí, con eso yo coincido contigo. Pero si además de eso se suma que el material no existe acá en la Tierra, ¿podremos deducir que sí proviene de otro lado o todavía se mantiene con el escepticismo? Es un caso hipotético, no sé, solamente, pero te hago la pregunta directamente. Perdón, no es escepticismo. No es que yo estoy diciendo esto no pasó o esto no existe. Yo no soy negacionista. De hecho, soy de los que afirman que yo sé que el fenómeno es real,
Y yo sé que ocurren muchas cosas que no podemos comprender ni explicar. Recurrimos al famoso dicho, cuando el río suena es porque rocas trae. Y relatos hay muchísimos. Entonces, si pasa todo eso es porque evidentemente algunas cosas pasan. Hay gente a la que le ha pasado cosas. De hecho, yo mismo, no voy a decir he investigado, sino voy a decir me he informado sobre casos que me apasionan que no tienen explicación. Pero vuelvo a lo mismo. El desconocer procedencia u origen no lo convierte en extraterrestre. ¿Puede ser extraterrestre? Sí, podría serlo, tranquilamente. Pero no descartemos que también puede no serlo y que estemos frente a algo totalmente terrestre que simplemente no está a nuestro alcance. No sé, un caso muy simple, el océano. El océano todavía tiene un montón de especies que no tenemos ni idea de que están ahí. O sea, y no son extraterrestres. Pueden serlo y algunas cosas podrán ser. Quizás sí, quizás no. Recurro a lo mismo. Lo que no tenemos es ese elemento o lo que fuere que nos permita afirmarlo y no cuestionarlo. Cambio. Efectivamente, Diego, efectivamente, carecemos de eso, carecemos de lo principal. Y es por eso que los apasiona estos temas, sí, es por eso. Nosotros venimos a presentar un caso, pero no venimos a presentar las pruebas, ni a ponerlo como se dice, verdadero, sino que lo presentamos para esto. Esto es lo rico, en la riqueza está en la opinión, Diego, en la opinión, en las posibilidades que podemos dar nosotros hacia el particular, hacia este particular. Entonces, claro, hay muchas posibilidades. Yo también estaba pensando en eso días atrás, a propósito de lo que pasó con el, ¿cómo se llama? Con el submarino, que decía yo, ¿cómo pueden hablar de bases submarinas, que a veces está esa teoría, siendo que la presión, imagínate, la presión es tan grande, ese submarino implosionó a los 3.000 metros, 3.000 y tantos metros. Y eso no es una fosa, eso es casi lo normal en el mar, una profundidad normal. Pero hay una fosa de 11.000 metros, 12.000 metros, y dicen que pueden haber, ahí está la teoría que pueden haber bases submarinas. Imagínate tú, qué tecnología puede tener una civilización, una raza, para poder soportar siquiera la presión del agua. Porque a 10.000 metros ya, 5.000 metros ya, bajémoslo a 5. ¿Cómo será la presión del agua? ¿Cómo será la presión? Así que, no, en esto, como te digo, se mantiene uno al margen de dar una prueba o simplemente teoría, nada más. No sé si quieren seguir comentando del caso, hacer alguna pregunta, o lideramos ya el canal de este tema, o quieren seguir comentando algo relacionado con lo mismo, pero dejamos libre para opiniones. Cambio. Bueno, yo mismo quería hacer la última pregunta a Cronovisor, a mi compañero. Y referente a lo mismo que tú hablaste, te explayaste un poquito más sobre el polígrafo o ¿cómo se llama? El detector de mentiras. Es una pregunta precisa, Cronovisor, que también me llamó la atención a mí eso de que hacían esos exámenes, esas pruebas. ¿Tú realmente crees que se puede mentir en un caso así, en un examen? ¿Crees tú que se puede mentir ahí? ¿O la tecnología no te lo permite en estos momentos? Cambio. Aló. Espero que esté sonando bien mi audio. Tengo un poco de... La conexión tal vez no está demasiado buena.
Correcto, confirmo que el polígrafo, el detector de mentiras, no se considera 100% fiable. Ha habido casos documentados en que una persona voluntariamente miente y el polígrafo lo registra como que está diciendo la verdad. Y hay otros casos en que ha sucedido de manera involuntaria. Dado que el polígrafo va haciendo un registro de signos vitales, en caso de que la persona, por ejemplo, tenga algún tipo de enfermedad que puede influir en la presión sanguínea y otro tipo de signos vitales, también se altera el resultado. Entonces hay varios puntos de vista por los cuales es poco fiable, e incluso está la teoría de que personas con entrenamiento puede decirse que llegan a controlar su respiración y algunos tipos de signos vitales. Después de un largo entrenamiento, como te digo, pueden incluso llegar a alterar ese resultado. Para decirlo coloquialmente, a mentirle al polígrafo y a pasar la prueba. Y además hay otro componente de que el polígrafo te revela, como te digo, estos datos, pero hay un experto, una persona que es el técnico que interpreta los datos. Entonces está la posibilidad de que, por decirlo coloquialmente, no le mientes a la máquina, pero sí engañas al técnico que interpreta los datos. Así que, como te digo, es una razón más por la cual el tema del polígrafo no se considera por sí solo como la evidencia definitoria en los casos judiciales tampoco. Gracias, compañero. Muy buena tu respuesta. Bien claro. Mira, veo una foto ahí que pone el compañero Cufo, aficionado a la ufología, colega. Está en inglés, sabes que yo no, algunas palabras no manejo bien el inglés. ¿Podrías tú, Enzo Cufo, explicarlo de qué se trata la foto? Enzo, cambio. Hola, buenas noches. Buena presentación, Omar, ahí con el señor cronovisor. Saludos también. Sí, mira, esta fue una fotografía que nació a raíz de un investigador que yo sigo mucho. Un investigador, tengo con identidad secreta. Bueno, resulta que él publicó un día en su muro de Facebook un asunto que tenía que ver con el caso Travis Walton. Y él es escéptico. Y él le explicó un día que, al parecer, en esos años anteriores, ya yo te estoy hablando de la década de los 50, adelante, inclusive mucho antes, había muchas revistas que hablaban de casos de ovnis sensacionalistas. Inclusive ellos compraban historias. Estas revistas se llamaban fanzine. Y eran revistas, ponte tú, donde se publicaban muchas veces historias de ovnis que tenían que ver con abducción, encuentros cercanos, digamos así, avistamientos de ovnis, y que eran analizados con muy poco rigor, por decirlo de alguna manera. Y muchas de ellas eran falsas. Entonces, lo que decía este investigador que yo te menciono es que hay un escritor que se llama Peter Brock-Smith, que él dice que en el año 1976 a la revista National Enquirer, que es una revista estadounidense, se le vendió esta historia. Y los leñadores, entre esos estaba Travis Walton también, ganaron una recompensa de $50,000 cada uno de los leñadores que fue testigo y que participó en esta experiencia OVNI. Y yo le pregunté a otro investigador, de hecho le pregunté al Pato Abulleme,
le envié esta foto y él me dijo que efectivamente, él que ha vivido en Estados Unidos, él me confirmó que el National Enquirer es una revista sensacionalista. Entonces, según este investigador Peter Brockersmith, dice que hay una alta probabilidad de que que toda esta historia posiblemente entre comillas, haya sido inventada. Y se vendió a este famoso periódico. Así que esa es como una de las teorías más fuertes que tiene el enfoque escéptico. Y ahí está la fotografía, pues, de todo se ve clarito Travis Walton, conjuntamente con sus colegas leñadores, recibiendo lo que viene siendo el cheque de $50,000, que no es poco. Y eso no. Correcto, ahí en la foto aparece ganadores de premio. Esa es la leyenda que aparece ahí en la foto. Aparecen ahí todos sosteniendo un cheque al parecer. Perdón si no te entendí bien, esto podría tratarse de que ellos cedieron su historia o por como se dice coloquialmente cedieron los derechos de su historia a la revista. No, que ellos se inventaron la historia para venderla al periódico y de esa manera poder cobrar una recompensa. Porque en esos años había mucho, en la ufología se tiene registrado que había mucho tipo de estafa en relación con historia ovni. Por ejemplo, una de las más conocidas era que, no sé, tú podías inventarte una historia relacionada con una abducción, tú, el cronovisor. Llevas tu historia, se la vendías a un tipo que tenía muchos recursos, mucho dinero, y él invierte dinero para que esa historia se plasme en un libro. Y luego de eso el libro se vende y ahí se crea negocio. Se profita con una historia falsa. Más o menos eso es lo que dicen algunos escépticos, que es lo que ocurre aquí. Que los personajes estos del caso Walton se inventaron la historia y luego de eso se la vendieron al National Enquirer y ganaron el premio de $50,000 que ofrecían ellos por la mejor historia del año, que era el premio que daba este periódico a los ganadores. Tengo una pregunta, Cufo. Bueno, que a mí me gustan las pruebas, ¿no? Yo creo que a todos nos gustan las pruebas. ¿Existe evidencia de que ellos dicen algún video o algún audio donde ellos dicen que se la inventaron? ¿Cambio? Es que eso no te lo van a confesar, Omar. No te lo van a confesar. Imagínate que el mismo Ernesto de la Fuente, que fue el que se inventó la isla Friendship, él nunca confesó que se creó el caso. Después que Eric Martínez, bueno, específicamente Daniel Morales, que fue uno de los testigos del caso Friendship, encontraron las irregularidades y bueno, dieron que Ernesto de la Fuente se inventó la historia. Pero él nunca lo confesó, así que mucha de esta gente que te vende esta clase de relato no lo confiesa. Ahora sí, cuando yo le mostré esta fotografía del National Enquirer a otro investigador con el cual yo conversé, pero cualquier cantidad, de hecho conversamos por audio y video. Es un investigador que él es amigo de Travis Walton, ellos se conocen, son amigos. Y yo un día yo le mostré esta fotografía, y bueno, él me desmintió este asunto. Que sea, no me lo desmintió con evidencia, pero no me lo desmintió con afirmaciones, pero sí él lo que me comentó es que no, que eso no puede ser, porque, bueno, me comentaba que el Travis Walton era una persona bien sencilla, que él lo conoce de cerca, son amigos, y que él no tendría ningún motivo para inventarse esta historia. Que era una persona bien humilde, entonces no había, digamos así, un factor gatillante o algún motor ahí para poder cocinar toda esta experiencia de abducción. Entonces, bueno, yo quedé ahí neutral. Como te digo, esto, como dicen los mexicanos, es de dos platos. Hay gente que se cree la historia, piensa que es verdad, la defienden, pero
una de las balas que sacan los escépticos con el revólver es esta, que ellos cobraron una recompensa de $50,000. O sea, estamos hablando de ¿cuánto? De una veintena de... ¿Cuánto es? De $1 millón. Cosa que no es poco dinero. Así que, bueno, eso es básicamente lo que quería enseñar. Claro, fíjate, Cufo, que nosotros, mira, voy a tratar de ir al WhatsApp, a ver. Nosotros no queríamos tratar, o sea, no quisimos incluir, no sé si me estoy escuchando, me están escuchando ahí, no quisimos incluir las refutaciones, porque todo caso tiene una, tú sabes, una refutación, el lado B, el lado A o el lado B, si todo caso tiene eso. Entonces, por eso te decía en delante que hacer defensa de caso es difícil. Más bien es mejor presentarlo y hacer el debate como el que estamos haciendo. Pero nosotros sabíamos con Cronovisor que posterior al relato venían como dijeron, las conversaciones y venían las refutaciones. Iba a salir, tenía que salir esto de las refutaciones del caso. Es normal, porque como te digo, tiene que haber un lado blanco y otro lado negro. Por ejemplo, aquí, ¿qué te puedo leer yo, Cufo? Algo que no incluimos, que justamente te agradecemos que lo hayas sacado, porque queríamos tratarlo, pero ya en el debate. Dice que el caso fue considerado un bulo por los escépticos, describiéndolo como un sensacionalismo por parte de los medios, un trabajo improvisado para ganar dinero, y bla, 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 y dice, el periodista era un periodista especializado para escribir artículos destapando bulos relacionados con los OVNI, criticó la historia de Walton, que esta fue preparada para ganar dinero. Ahí hay una refutación. En otro lado dicen, por otra parte relataba que había mucha discrepancia entre los testigos. Yo creo que se refiere a los leñadores, a los compañeros de Walton. Tenían discrepancia entre ellos. Y también se contaba que la familia de Walton creía en los extraterrestres y mostraba mucho interés por la ufología, incluso antes del incidente. Ahí hay otro tema. También descubrió el periodista que durante los 5 días de Walton estuvo supuestamente desaparecido. Y ninguno de sus familiares o amigos demostraron ninguna preocupación por su paradero. Que eso se contrapone a lo que dice el relato de que ellos estaban sumamente preocupados por su compañero. Dice también el propio Travis, admitió que 3 semanas antes del suceso había estado viendo programas sobre abducciones y extraterrestres. El mismo señor Walton admite que 3 semanas antes había estado viendo programas de ese tipo de ciencia ficción. Y la psicóloga cognitiva Susan Clancy podría haber influenciado su historia también. ¿Ves? Te das cuenta que... y también hablan del polígrafo. Finalmente, Klaas, que es el reportero, parece que el reportero esto dice que la prueba del polígrafo estuvo mal administrada y que Walton usó trucos para engañar al polígrafo. Así que, como ven ustedes, hay muchas refutaciones. En todo caso, ufológico van a ver, como les digo yo, este lado y el otro lado de las refutaciones. Eso es lo apasionante de todo esto. Ahora, ¿con qué lo quedamos? ¿Con cuál parte los quedamos? Ahí está la pregunta. Cambio. Claro, desgraciadamente no contamos con la posibilidad de tener aquí a Travis Walton, por ejemplo, aquí participando en el canal de Sello. Ahí lo podríamos encarar, entre comillas, o podríamos presentarle aquí esta prueba que tiene Cufo, a ver qué respondería. Quizás ahí él podría explicar de qué se trata, o se vería como arrinconado y quizás confesaría. ¿Te imaginas? Sería fantástico, pero desgraciadamente no podemos, como bien dice Omar, no podemos nosotros defender el caso. O sea, si alguien pudiera defenderlo, tendría que ser el mismísimo Travis Walton. Sí, claro, por supuesto. Imagínense que, por ejemplo, aquí yo tengo la página de un libro, no sé qué libro será, pero esto me la enviaron.
Por ejemplo, ustedes dicen que fue una luz roja la que vio Travis Walton. Pero aquí, por ejemplo, en este libro, bueno, en esta página del libro, de hecho, dice que fue como una especie de plato entre color blanquecino con amarillo y con algunas figuras geométricas que se veían en el objeto en su tren inferior, una cosa así. Entonces a veces igual los relatos se distorsionan. ¿Entiendes tú? O sea, no hay un consenso si fue una luz roja, o a lo mejor se vio de lejos una luz roja. Luego, a medida de que Walton se acercó, vio que esto era amarillo con blanco, y que, bueno, desde ahí le vio más detalle, en fin, una serie de cosas. Pero, como te digo, yo creo que esta postura se la han colocado a Walton. Pero así como esta persona que yo te estaba mencionando, hay gente que está siempre de escudero frente a esta clase de relatos, por más evidencia arguyente que se le muestre y que derriba muchas veces estos casos, igual los defienden. Pero como te digo, es así como se maneja el misterio. Pero claro, esta es una de las evidencias más fuertes en relación a lo que tiene el escepticismo, una de las aristas más fuertes. Yo delante mismo publiqué, ponte tú, en una parte, en un portal, el flyer del evento de ahora, y apareció efectivamente un investigador haciendo comentarios acerca de ese flyer, que es escéptico también, y afirmando de que todo era un bulo, que todo era una mentira. Pero la verdad es que todos estos asuntos que tienen que ver con abducciones, que es un tema súper delicado, la verdad es que está en la tela de duda. En la tela de duda, porque hay poca evidencia, hay un factor psicológico de las personas que tienen experiencia de manera considerable. Muchas de ellas están asociadas con posibles traumas, y que dicen que de ahí ellos se inventan la historia. Y hay otro grupo de personas que a veces les gusta saltar a la palestra de la fama, como posiblemente en el caso de Walton, según los escépticos. Claro, efectivamente, eso es lo que dice la parte B. Pero si tú te fijas, volvemos a lo mismo, todos los casos tienen una parte B y una parte A. Tú te vas a encontrar en lo nacional, por ejemplo, por mencionarte algo, Enzo, la isla French. Tú te das cuenta todo el lío que se ha formado en estos años, con opiniones en contra, con opiniones a favor, con gente que dice que se curó en la isla, otros dicen que no. Lo estamos apartando del caso, pero es por poner un ejemplo. Tú hace poco rato dijiste del señor de la Fuente, parece que dijiste, o alguien. Yo hace tiempo que me aparté de ese caso, no estoy un poquito, pero alguien dijiste que había creado eso. Entonces ves, te das cuenta que ahí hay un lado B. Y una persona que que tú conoces, que conocemos los dos, tiene la versión B. No sé si alguna vez lo puedes invitar también al canal. Sería interesante conocer esa versión. Nosotros lo que presentamos, como te digo, en la versión A, lo que dijo en un comienzo el afectado o el abducido, si podemos decirlo. Pero está bien comentar lo otro, y estábamos esperando nosotros eso. Con esto ya se completaría, se completaría el fin que teníamos con Cronovisor. Relatarlo, y nosotros pensábamos y conversábamos, dentro del debate, poner también el lado que presentaste tú, Enzo. Yo dejo, como digo de nuevo, el canal libre a opiniones, si quieren seguir con el tema o tocar otro tema, el canal está libre. Y damos las gracias, como volvemos a repetir, a todos los que nos ayudaron, especialmente a Cufo, a Lucía y a otros que nos ayudaron en este caso que presentamos. En lo sucesivo seguiremos a ver si podemos en la próxima ocasión con Cronovisor presentar un caso nacional, o por lo menos sudamericano de la zona acá de la región,
tenemos mucha casuística que es clásica y no resuelta. Y por el hecho de no estar resuelta, se puede volver a tratar. Ya que si estuviera resuelta sería lo contrario. Cambio.